Hola, buenas noches. De nuevo un placer estar con ustedes y compartir fútbol. Fútbol que es nuestra propia historia. Yo les puedo asegurar que para ser junio hacía un calor insoportable. Tan solo unos días antes teníamos ya sacado el billete de regreso a España, porque nadie daba un duro por nuestra suerte ni por la suerte de nuestra selección. Por eso determinados goles en aquella competición, que va a ser nuestra competición de nuevo hoy, pasaron a la historia. España lograba por segunda vez llegar a una final de Eurocopa. Justo 20 años después de que en el Santiago Bernabéu derrotáramos al enemigo público número uno de aquel régimen, recuerdan, la Unión Soviética, 20 años después del famosísimo gol de Marcelino. Habíamos viajado, digo porque tuve la suerte de compartir aquella concentración con la selección española, habíamos viajado, digo, ya por Francia durante casi un mes, en Etienne, Marsella, París, Lyon y finalmente París. Estábamos en la gran final. Seguía haciendo un calor insoportable, repito. Nadie daba un duro por nosotros, vuelvo a repetir. Aún recuerdo la frase histórica de Pablo Porta, ensalzando la flor que el fallecido, tristemente fallecido seleccionador Miguel Muñoz tenía en semejante parte, decía él. Seguro que ustedes recuerdan, además de esa flor, el gol de Maceda a Alemania y el penalti decisivo de Sarabia a Dinamarca en semifinales, y el pundonor de Camacho y Santillana, o la velocidad de Carrasco y Julio Alberto, y la cara de niño malo, castigado eternamente en el banquillo, de un chaval que comenzaba a despuntar y que tenía un nombre que ustedes conocen, Butragueño. Han pasado 7 años. Todos hemos olvidado ya el sofocón de calor y de impotencia. El arbitraje parcial de Christophe también lo hemos olvidado. Y el desmesurado patriotismo de los franceses celebrando el título. Pero les aseguro que hay otras muchas cosas, muchísimas cosas interesantes que recordar. Y hoy les ofrecemos aquel encuentro histórico del Parque de los Príncipes entre España y Francia, final de la Eurocopa de 1984. Antes, como ya saben ustedes, la memoria histórica de dos cínicos encantadores. ¿Está gracioso hoy el JJ? Él está siempre gracioso. Es un hombre joven todavía, con ganas de triunfar en esto. Y de mejorar, tiene todo el tiempo por delante. No le pasa... No así como nosotros. ni nosotros, ni Fidel Castro, si no sé si te acuerdas bien de la anécdota. Este año fue el que vio la visita repentina de Fidel Castro y Daniel Ortega a España, que tuvo Felipe González como presidente del gobierno, que recibirlo en Barajas a toda velocidad y con escala técnica, en fin. De la escala técnica, ¿qué metáfora? ¿No? Sí, es una metáfora diplomática, pero en realidad es para molestar, ¿no? Una escala técnica es una cosa que el avión tiene que bajar pues para repostar. Pues no, baja porque quiere bajar y ir a hablar, ¿o no? Sí, claro que sí. Y qué ilusiones nos hicimos todos los españoles con el posible triunfo en la Eurocopa de la selección española. De todas maneras, no sé si está Andrés muy de acuerdo conmigo, pero creo que el año 84 marca el principio del final de la carrera deportiva de Arconada por aquel error tan terrible al final del partido, ¿no? De todas formas, lo de la Eurocopa fue absolutamente injusto. Yo soy muy parcial en estas cosas. Es decir, el primer gol, el de Platini, era una falta injusta y el segundo lo metieron fuera de tiempo. Sí, ese año no sé. Fue un poco tocar la otra cara de la luna o la cara prohibida de la luna con la mano. Pero si ustedes recuerdan, fue también el año en el que Tierno Galván, el viejo profesor, cumplió con una de sus más utópicas promesas, que fue echar patos al Manzanares. Cuando echar patos, no, quiere decir llevar patitos, no es eso, o sea, de echar un pato. Luego ya se los han comido y eso, ¿no? Pero en aquel momento... No, el alcalde de Madrid tenía en aquella época una serie de ilusiones, que era que se oyeran las campanas de las iglesias en la vía pública, que se oyeran los gorriones, o los pájaros, o lo que... Los gorriones cantan, sí cantarán algo, ¿no? A veces, sí. A ver... Bien, y echar en patos al Manzanares, y porque echó patos al Manzanares, las campanas nunca se llegaron a oír demasiado y los gorriones pues por ahí siguen, las pobres criaturas. Sí, yo creo que además el año fue efectivamente eso, el final de la utopía para la selección española, porque yo creo que de aquí en adelante no ha hecho ninguna otra cosa. Recordemos que también el Atlético Bilbao ganó por segunda vez consecutiva en este año el Andrés...
no tiene nada que ver con Ruiz Mateo, es una cuestión vasca exclusivamente. Por cierto, que el PNV ese año tiene su crisis, ¿no? PNV, yo creo que más que el PNV tiene la crisis Arzallus y Garaycoechea, ¿no? Y entonces es el año de la escisión y todavía están arrastrando, ahí están en las polémicas en que están todavía por estas fechas entre Eusko Alkartasuna, que es lo que nace de la salida de Garaycoechea del PNV. Se murió Jorge Guillén ese año. Murió Jorge Guillén, sí. En el Paseo Marítimo número 1 vivía, de Málaga. Un hombre, un viejo verde que además lo confesaba y que le daba mucha rabia. No concedía entrevistas últimamente cuando estaba ya muy mayor, porque decía que tenía voz de mariquita, que tenía una voz muy de pito, ¿te acuerdas? Que apenas tenía un hilillo de voz. Sí, voz de pito, pero como la mano. Gran poeta y no sé si vale la pena recordar esto, pero recordémoslo. Había dos Guillén en la literatura hispánica. Este era el Guillén el bueno. El otro, el de Songo Rocosongo tan popular, el cubano que también ha muerto ya, era Guillén el malo. Y es curioso que pocos meses después de la muerte de Guillén se murió Alexandre, ¿no? Que el hombre había por lo menos recibido toda suerte de homenajes después del Nobel y bueno, pues tardó 3 meses y eran las dos figuras quizá más... Bueno, quedaba Alberti y Damaso todavía de la generación del 27. De aquella generación, sí. Nacen en España la primera niña probeta de la clínica de Excel. En la clínica de Excel, con grandes polémicas sobre el tema de... Fíjate tú qué tiempo, ya ni se plantea ese tema. Imagínate qué tiempos, porque el Joglar se estrena en Teledeum y van de acoso en acoso, y de derribo en derribo a veces. Y hoy son poco menos que clásicos, como Severiano Ballesteros, que también ganó su segundo Open en St. Andrews, en Inglaterra, ¿no? ¿Sabes que el Joglar cuando llegaron a Santiago de Compostela le mandaron un óvulo al arzobispo en agradecimiento por toda la publicidad que les estaba haciendo a la iglesia? Una provocación. Una provocación como la cualquiera. Una provocación. El mundo está lleno de provocadores, compañero. Ya nosotros no somos nada. Pues venga, JJ directamente. Bien refrescada ya la memoria con estos entrañables compañeros. Recuerden que vamos a estar con ustedes en unos instantes, tras la publicidad. Será el momento justo de presentarles a nuestros invitados. Uno, les adelanto, es futbolista en activo, el otro, exfutbolista e ilustre abogado. Y como argumento, las históricas imágenes de aquella final de París. De colaborar a lo largo de todo el verano con esta serie de Futbolísimo, sortea 10 Citroën ZX. Ya hemos entregado 2, en unos instantes vamos a entregar el tercero. Antes les recuerdo que es muy sencillo participar. Cada día en las páginas de deportes del diario El Independiente pueden encontrar un cupón como el que les estoy mostrando en estos instantes. Únicamente tienen que rellenar su nombre, apellidos, dirección y teléfono para poder contactar en caso de que sean los afortunados y responder a una pregunta que formulamos cada día. La del pasado programa era muy sencilla. ¿Cuántos años tenía Pelé en el Mundial de 1958 y en aquella mítica final que vimos? 17 años. Muchísimas cartas hemos recibido y tenemos el nombre del ganador tras el sorteo celebrado ante notario en el día de ayer. El ganador del tercer ZX es Don Chic Cámara, residente en Madrid. Repito, Don Chic Cámara, el ganador. Vamos rapidísimamente a formular la pregunta para que ustedes puedan participar en el sorteo del cuarto ZX, correspondiente la pregunta al partido que vamos a ver en unos minutos, Eurocopa del 84. Queremos que nos digan quién estaba sentado en el banquillo de la selección española. Damos varias opciones, Miguel Muñoz, José Emilio Santamaría o Ladislao Kubala. La pregunta, ¿quién estaba sentado en el banquillo de la selección nacional? Con la respuesta acertada envían el cupón correspondiente al apartado de correos 61.267 de Madrid. Repito, 61.267. Cuantos más cupones envíe, más posibilidades de ganar tienen. Esperamos sus respuestas. ¿Quiere ganar un Citroën ZX? El Independiente sortea 10. De nuevo con ustedes, tras estos minutos de publicidad, y llega el momento ya de presentarles a los invitados. Antes de nada, tengo que decirles que tienen cosas muy similares. Los dos han vestido la camiseta nacional, los dos han jugado en un mismo equipo, en el Atlético de Madrid, los dos jugaban por la banda izquierda, los dos han jugado una final de Eurocopa con 20 años de diferencia. Uno está todavía en el fútbol activo y otro es un ilustre abogado retirado desde hace años ya de este mundo del fútbol. Vamos a presentar al más veterano de los dos. A mi izquierda, Isacio Calleja. Isacio, buenas noches. Hola, buenas noches.
Campeón de Europa con la selección española en el año 1964, hace 27 años de aquello. Sí, efectivamente, se ha cumplido la efeméride el día 21 de este mes, precisamente. Y evidentemente contento y satisfecho de aquel triunfo que no se ha vuelto a repetir en el fútbol español. Hombre, a título personal sí, pero no del todo, porque creo que España tiene un fútbol, tiene unos futbolistas y tiene una organización desde todo el punto de vista como para haber conseguido ya algo más, es decir, habernos relegado a un segundo término. Hoy nos vamos a centrar en el 21 de junio de 1984, se cumplían pues justamente 20 años del título y me imagino que aquí en Madrid, no sé si la vio en Francia en directo o aquí en Madrid la final, Isacio. Yo la vi en Madrid y precisamente con un compañero tuyo colaborando en las tareas radiofónicas de la cadena SER, con Héctor del Mar. Y me imagino que con una tremenda emoción, ¿no? 20 años después ver de nuevo a España en una final europea. Sí, porque yo quiero recordar de toda aquellos partidos que la selección española en aquel momento de haber sido campeón, el mérito hubiera sido muy superior al nuestro, porque primero eran más partidos, segundo tuvo que jugarlo fuera de casa y tercero que jugaba con un oponente que era el organizador, que fue el equivalente a nosotros en el año 64, que organizando el campeonato pues lo conseguimos. No es que no fueran buenos equipos, bueno, salvo Dinamarca en aquella época, ¿no? Porque luego ya ha aumentado mucho su poderío futbolístico, pero el factor campo yo quiero entender que fue decisivo. Y justo en el lado opuesto tengo al otro invitado. Él sí estuvo en aquella final de 1984, él sigue siendo un futbolista en activo. Los 9 últimos años los ha pasado en el Fútbol Club Barcelona, acaba de recibir un homenaje del Barcelona con motivo de su retirada de este equipo. Está dudando todavía si continuar o no en el fútbol activo, pero podemos considerarle un futbolista en activo. Y fue, seguramente, ustedes lo van a comprobar en los 90 minutos de partido, quizá uno de los mejores hombres de aquella final que jugamos en el Parque de los Príncipes frente a Francia. Julio Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer tenerte también aquí y poder recordar aquel momento histórico del fútbol español. Y estoy casi seguro que uno de los momentos más emocionantes en tu carrera deportiva, ¿no? Sí, fue importantísimo. Además, era la primera vez que yo personalmente llegaba a una final con la selección española tan importante como esta, ¿no? Yo creo que España venía ya teniendo una trayectoria 4 años atrás, formando un equipo y un bloque, y llegamos a aquella final con todas las esperanzas de poder ganarla y poder volver a conseguir el título de campeones de Europa. Yo estuve en aquella final, yo seguí la concentración día a día de la selección. Casi nadie se lo creía, porque pocos daban algo por esta selección. Incluso teníamos los billetes sacados. Sí, bueno, habíamos tenido, como tú sabes, billetes sacados. Yo creo que habíamos ido pasando las fases y cada vez antes de jugar el partido teníamos los billetes ahí encima de la mesa, ¿no?, para coger el avión. Pero yo creo que los más convencidos éramos los propios jugadores. Yo creo que la verdad que la gente fue mejorando muchísimo, sobre todo a nivel físico, a medida que fue pasando el campeonato, y llegamos a una final creyéndonos y convencidos de que podíamos ser campeones, que podíamos ganar a Francia en su propio estadio. La final fue una pena. Se mezclaron todos los factores en contra, el árbitro... Todo. La verdad es que tuvimos muy mala suerte, sobre todo en la primera parte, donde se pudo sentenciar el partido, porque yo creo que nosotros, yendo por delante del marcador, tal como estaba en aquel momento la selección española y con la defensa tan dura y tan fuerte que tenía, yo creo que hubiera sido muy difícil que Francia nos hubiera ganado. Pues abandonamos momentáneamente este estudio para pasar a las imágenes, que es lo importante. Tenemos ya preparada la primera parte, vamos a ver completo el encuentro final de la Eurocopa, 21 de junio de 1984, Parque de los Príncipes, totalmente abarrotado, Francia-España. Vamos a ver ya esas imágenes, si nuestro realizador las tiene dispuestas, y seguimos comentando con nuestros invitados lo que ocurrió en esa tarde-noche en París. Posteriormente volveremos aquí en el descanso y al acabar el partido. Pero la selección francesa se proclamaba campeona de Europa hace 7 años y unos días. Julio Alberto estuvo allí de protagonista. Nos queda el consuelo de que 27 años antes Isacio Callejas sí conseguía la Copa de Europa ante la Unión Soviética. Espero que te haya ilusionado ver y recordar este partido 7 años después, Julio Alberto. A mí mucho. Además he disfrutado viendo estas imágenes y además orgulloso de haber participado en un encuentro que dentro de 10 años habrá que volver a pasar en cualquier canal de televisión, porque es historia del fútbol español, historia viva,
Sí, por supuesto. Yo creo que eso es una manera de pertenecer a la historia y yo lo creo. La mayoría de los jugadores lo que quieren hacer es llegar pues a disputar este tipo de partidos y pasar a la historia, pues como ha pasado él con un título como este que es tan importante. Me hubiera gustado conseguirlo, al igual que él, no pudo ser. Después de ver la final, ¿sigues convencido de que se pudo ganar Sí, yo creo partido, que sí. ¿verdad? Yo creo que se mereció ganar incluso. Yo creo que después del primer tiempo de España y sobre todo de las oportunidades que vimos en las botas de Carlos Santillana, de cómo hizo el gol Platini con esa suerte que tuvo, yo creo que España pudo haber ganado esta final francamente bien. Isacio, no pudo ser, pero como decía, nos queda el consuelo de esa final ganada en el año 1964 ante la Unión Soviética y siempre es bonito sobre todo recordar momentos históricos de la selección porque como tú decías, hemos tenido siempre jugadores de gran nivel, pero hemos llegado a muy pocas finales. No, efectivamente. Bueno, a muy pocas, no solo a dos, a las dos en las que habéis sido protagonistas. Claro, incluso con anterioridad a esta primera final, en los campeonatos del mundo, cuando estaban Di Stéfano, Luis Suárez, Peró, Gento, Collar, en momentos álgidos, y pues tampoco se consiguió grandes logros a nivel internacional, a nivel, vamos, y solo tenemos estas mundial. 2 finales. Y efectivamente, y esta final, que yo vuelvo a insistir, y no es quitar los méritos a nosotros, que los tuvimos evidentemente, porque los húngaros tenían un gran equipo, los rusos tenían un gran equipo, el más flojo era evidentemente el equipo de Dinamarca, sí, que entonces el fútbol tenía muy poca entidad y nosotros tuvimos que jugar 120 minutos contra Hungría para pasar la final a los 4 años, con lo cual hubo un desgaste tremendo en ese partido con las energías que también se ahorró Rusia en Barcelona contra Dinamarca. Pues esto hizo que el partido de la final fuera un partido difícil, pero evidentemente para nosotros creo que resultó aquella Eurocopa bastante más fácil que para la selección española en la del 84, que de haber ganado, como he dicho, hubieran tenido muchísimo más mérito que nosotros, sin duda ninguna. Pues muchísimas gracias, Isacio, que te sigan marchando muy bien las cosas en tu profesión de abogado, de procurador, de la que no te sientes en absoluto insatisfecho, sino todo lo contrario. No echas de menos el fútbol, aunque te gusta recordar el fútbol. Sí, cuando vienen volver a vivir 2 veces, esto sí, cuando me encuentro con compañeros, lo mismo. Julio Alberto no fue coetáneo, pero compañero de profesión sí. Pues me agrada muchísimo porque hablamos el mismo idioma. Gracias, Isacio. Buenas tardes. Julio Alberto, no sé si vas a seguir el fútbol, en unos días lo sabremos, si vas a seguir en el fútbol, pero después de ver lo que hiciste hace 7 años en una final y de saber que tienes el mismo peso, 70 kilos, y que te mantienes igual, ¿no? Yo creo que ofertas no te van a faltar. ¿Y los años no han pasado? No han pasado, pero yo sí te puedo decir que yo jugué casi hasta los 36 y tenía un año más, y tú tienes un físico envidiable, una velocidad que hemos visto hace 4 días. Ya afirmaría con jugar los mismos años. Físicamente tú estás mucho mejor que yo, seguro. No ahora, no. Digo, volviéndonos a la época, tienes todavía una oportunidad, unas oportunidades. No sé, ya veremos a ver qué pasa. Bueno, que yo te deseo mucha suerte. Sobre todo, gracias por haber estado aquí y por haber recordado y haberte emocionado con esas imágenes de un partido donde fuiste gran protagonista. Gracias. Gracias y buenas noches. Y a ustedes, recordarles que volveremos a estar aquí la próxima semana con Futbolísimo, con más fútbol del recuerdo, fútbol que ha marcado la historia, además del fútbol español, fundamentalmente. Y aquí estaremos con más invitados y con más protagonistas. Será hasta entonces.